en los anales del espectáculo mexicano, donde las leyendas se construyen con hilos de oro y secretos de mármol. La figura de Pedro Vargas, el tenor de las Américas, se eleva como un monumento a la pulcritud, la fe y la virtud inquebrantable. Su voz, un instrumento celestial que acarició los oídos de papás, reyes y presidentes, era el símbolo de una era de caballerosidad donde la imagen pública era el tesoro más sagrado. Sin embargo, bajo la superficie de esta imagen inmaculada, palpitaba una realidad que el sistema de estrellas y la propia familia del tenor se encargaron de asfixiar sistémicamente. La vida de Luis Enrique Cano. Esta no es solo la historia de un hijo no reconocido, es una epopeya de tragedia moderna, una narrativa de sombras que se extiende desde los camerinos de la época de oro hasta las salas de hospital más desoladoras del siglo XXI, culminando en un final tan atroz que parece una maldición bíblica ejecutada por la negligencia humana y el desprecio de una dinastía. Sin más, ¡comenzamos! Luis Enrique Cano nació con el rostro de una leyenda, pero con el destino de un fantasma, fruto de una relación que el tenor continental mantuvo en la periferia de su matrimonio sagrado, en una época donde un desliz podía destruir una carrera cimentada en la moralidad católica. Luis Enrique fue el secreto que la industria del entretenimiento juró proteger a cambio de favores y silencios, mientras México entero se rendía ante la elegancia de Pedro Vargas en la XEW. El joven Luis Enrique creció con la certeza de que su existencia era una nota discordante en la sinfonía perfecta que su padre proyectaba al mundo. Poseía una herencia genética innegable, la misma estructura ósea imponente, una mirada que contenía la melancolía de los boleros más profundos y una presencia escénica que exigía ser mirada. Determinado a reclamar su lugar en el mundo del arte y quizás, de manera inconsciente, a forzar a su padre a reconocerlo a través del éxito, se lanzó con fervor a la actuación, pero pronto descubrió que el apellido que le faltaba era una barrera de acero impenetrable. Cada casting, en cada set de televisión, el parecido con Pedro Vargas era un recordatorio constante de su estatus de padre, el hijo del ídolo, pero solo en los susurros de los pasillos, nunca en los contratos ni en los créditos de las grandes producciones. Durante décadas, Luis Enrique habitó los márgenes de la industria, forjando una carrera actoral basada en el esfuerzo puro y el talento bruto, alejado de los privilegios, los viajes y las mansiones que sus medios hermanos disfrutaban como herederos legítimos. Actuaba con una intensidad febril, como si en cada escena buscara la validación que el patriarca de los Vargas le negaba en la vida real. Se convirtió en un actor cómico, respetado por sus colegas, que conocían la verdad, pero manteniendo siempre a una distancia prudente de los reflectores principales para no incomodar a Pedro. Sin embargo, el verdadero giro siniestro y definitivo de su biografía no ocurrió en un escenario ni bajo las luces de un set, sino en el año 2010, un año que quedaría marcado con fuego y sangre en la cronología de su tragedia personal. Víctima de un problema de salud que requería una intervención hospitalaria urgente, Luis Enrique entró a un quirófano con la esperanza de recuperar y seguir luchando por su lugar en el arte. Pero en ese recinto de supuesta sanación, el destino, en complicidad con la ineptitud humana, le preparó una emboscada criminal. Debido a una negligencia administrativa y médica imperdonable, se le suministró una transfusión de sangre que no había pasado los controles sanitarios más elementales.
Tal vez fue por la premura, o tal vez por la irresponsabilidad. La sangre, cargada con el virus de VIH, entró en un sistema de manera silenciosa, sellando un pacto de muerte que lo consumiría de forma implacable durante los siguientes 4 años. El descenso a los infiernos comenzó casi de inmediato, transformando su vida en una carrera desesperada contra el reloj, que ya no tenía marcha atrás. Para un hombre que ya cargaba con el estigma del hijo negado y el peso de una identidad prohibida, el diagnóstico de SIDA fue el golpe final de una vida marcada por la exclusión y el rechazo. Mientras, el legado de Pedro Vargas seguía siendo objeto de homenajes nacionales, se inauguraban estatuas en su honor y se reeditaban sus discos en forma digital. Su hijo de sangre se desvanecía en la penumbra de la enfermedad. De 2010 a 2014, el deterioro de Luis Enrique fue una exhibición de crueldad biológica y social. El virus, literalmente, lo invadió, como también así la angustia emocional de su situación y la falta de recursos para acceder a los tratamientos más avanzados que su linaje biológico podría haber costeado fácilmente. Devastó su cuerpo con una rapidez aterradora. Perdió la fuerza física que lo hacía un actor vibrante, magnético y cómico. Sus facciones, que tanto recordaba el tenor en su juventud, se hundieron bajo el peso de infecciones oportunistas que lo atacaron sin tregua. La agonía física, pero sobre todo espiritual, murió en la más absoluta soledad afectiva, viviendo desde su cama de hospital, cómo el mundo seguía celebrando la rectitud y bondad de su padre mientras él, la prueba viviente de las debilidades humanas del ídolo, eran borrados activamente de la memoria colectiva para aquellos que custodiaban el mito de Pedro Vargas. No hubo visitas de la familia, no hubo fondos para su tratamiento, solo el silencio sepulcral de una estirpe que prefirió dejarlo morir antes de admitir su existencia. Luis Enrique Cano falleció finalmente en el año 2014. Su muerte fue horrible, marcada por el sufrimiento extremo, la dificultad respiratoria y la ceguera progresiva, síntomas de una pérdida contra el SIDA en condiciones de abandono. Luis Enrique es recordado evidentemente por haber trabajado activamente en la serie Cachún Cachún Rarrá. También, en sus últimos momentos, habría participado en la famosa obra de teatro de los Mascabrothers. Literalmente, era un actor que estaba consolidándose en este competido mundo. Sin embargo, la negligencia médica, la desatención y la mala suerte se combinaron para que este actor tuviera un final devastador. Se sabe que el hospital en donde se operó desapareció de la noche a la mañana. Fue una situación que, evidentemente, no llegó a los periódicos, pero sí a las autoridades, las cuales de manera inmediata tomaron la decisión de cerrar ese recinto, ya que había, evidentemente, quejas sobre su gestión. Muchas gracias y hasta la próxima.